¿Ser gordo aumenta el riesgo de que enfermes y mueras? Hola, bienvenidas a Nutrición que Libera, un programa en el que hablamos de bienestar fusionando medicina, nutrición y psicología, donde no nos centramos en el peso y les decimos adiós a las dietas. Bienvenidas. Hola, soy la doctora Iracema Vázquez, médica especialista en nutrición clínica, y hoy vamos a hablar de si es verdad que la gordura aumenta los riesgos de enfermar y morir. Antes de empezar, quiero recordarte acerca de mi taller en abril del 2023 para profesionales de la salud sobre el tratamiento de enfermedades cardiometabólicas desde un enfoque no centrado en el peso. Es para profesionales de la salud, ya que utilizo mucha terminología técnica que probablemente no sea fácil de entender si no tienes antecedentes en el área de la salud. Dejaré el link con toda la información en las notas del episodio. Ahora, el día de hoy daré mi webinar gratuito ¿Por qué no dar dietas en enfermedades metabólicas?, donde hablaré del tema de hoy, o sea, que vamos a ver en este podcast y muchos más. Si no pudiste inscribirte, lo daré nuevamente en marzo y al final del webinar habrá una presentación y sorpresa en relación a mi taller de abril. Bueno, y ahora sí, vayamos al tema. Quiero anunciar que el día de hoy utilizaré mucho el término, entre comillas, obesidad. Les recuerdo que no es un término que yo utilizo por lo estigmatizante que es. Sin embargo, debido a que los artículos que revisé lo mencionan, yo lo utilizo para que sepan, siempre va a estar en comillas. Y bueno, los médicos, nutriólogos, psicólogos, coaches y otros profesionales de la salud argumentan que es necesario perder peso por todas las enfermedades asociadas a la obesidad. Muchas pacientes vienen conmigo diciendo que entienden que deben respetar y aceptar sus cuerpos, pero que no deben dejarse, entre comillas, por salud. El cuerpo de peso, entre comillas, ideal, se argumenta no es solo por estética, sino un imperativo de salud. La gordura no está solo ligada a una imagen corporal poco deseable, sino que se tacha como increíblemente mala para tu salud. La obesidad, entre comillas, se ha relacionado con enfermedades como diabetes, hipertensión o dislipidemia, que son colesterol y triglicéridos altos en sangre, y es parte de lo llamado síndrome metabólico, por lo que se le considera a una enfermedad en sí misma que debe ser eliminada. Esto cae en la falacia de que correlación no es causalidad. Esto es que cuando una enfermedad está asociada a un factor, no quiere decir que ese factor sea el causante de la enfermedad. Bueno, hoy en día incluso hay campañas mundiales y regionales con estrategias para disminuir el peso de niños y adultos. Estas campañas se enfocan en aumentar los niveles de energía y mejorar el nivel nutricional. Se le ha denominado la guerra contra la obesidad, que es un término alarmante, escandaloso y con la finalidad de crear miedo. Existen 6 principios según el artículo de Lily O'Hara, que traducido es No hagas dietas, efectos adversos del paradigma centrado en el peso, que está publicado en ResearchGate. Estos 6 principios es: el peso es voluntario y dentro del control del individuo. 2, el peso es causado por un descontrol del balance entre energía ingerida y la energía que se usa. 3, el estado de salud actual del individuo puede ser evaluado por el índice de masa corporal o IMC, y el futuro estado de salud también puede ser evaluado por este IMC. 4, el exceso de peso causa enfermedades y muertes prematuras. 5, los métodos para la pérdida de peso exitosa y sostenida son bien conocidos por la ciencia y se deben enfocar específicamente en cambiar hábitos de alimentación y actividad física. Y 6, perder peso y alcanzar el, entre comillas, peso saludable resultará mejor para tu salud. Y bueno, ¿pero qué dice la ciencia? En cuanto al punto 1, que es voluntario, hay demasiada evidencia de que habla sobre cómo no es posible hacer dieta, bajar de peso y sostenerlo. Hacer dieta es altamente inefectivo, 95% de los pacientes recuperan el peso, como hemos mencionado en otros episodios. En otra ocasión hablaremos más a detalle al respecto. En los puntos 2 y 5, el balance de energía y los métodos implementados para lograr la pérdida de peso, estos son puntos muy simples. Ahora sabemos que hay cientos de factores que influyen en el peso de una persona y ninguno es controlable a voluntad, como la microbiota intestinal, el estado socioeconómico, el país en que vives y su cultura, la genética, la historia de trauma, la exposición a contaminantes y el nivel de estrés, el uso de medicamentos, descanso, etc.
Y todos ellos, todos estos factores interaccionan entre sí de formas poco entendidas hasta el momento. Entonces vamos a analizar los otros puntos. Primero, quiero decir que el estándar de oro para guiar la práctica médica se conoce como estudios clínicos controlados. En el caso de la gordura, un estudio controlado requeriría que un grupo de personas gordas se dividiera en dos y uno se, entre comillas, curara de la obesidad con algunos tratamientos y otros grupo de comparación que no fuera tratado. Este grupo de estudio es imposible debido a que no hay tratamientos efectivos para la gordura, además de que no es una enfermedad que deba de tratarse. Así que se usan otros estudios como los prospectivos, retrospectivos de casos y controles y transversales, que son estudios observacionales que tienen menor relevancia en investigación, pero son los más utilizados cuando se ha relacionado a la gordura con las enfermedades. Las revisiones que se enfocan en las consecuencias para la salud de la gordura se enfocan en el hecho de que hay ciertas enfermedades que son más comunes en personas gordas que en delgadas. Se ha observado que cuando se toman en cuenta factores como la actividad física, el peso es un predictor muy pobre de la salud. Hay reportes de que solo los extremos del peso son los que proveen un aumento en los riesgos para la salud, o sea, los grados más altos de obesidad por índice de masa corporal y los más bajos en menos de 18. Las personas que están en el índice de masa corporal de sobrepeso tienen mayor protección contra mortalidad y contra otras enfermedades. Algunos investigadores que han visto estos reportes simplemente dicen que no deberían incluso leerse, que no deberían existir. Habla de la renuencia a cambiar. Y bueno, claro que esta relación entre el peso corporal y la expectativa de vida, que tiene una forma de una U, si hiciéramos una curva, en la que los extremos de las patitas de la U son las que tienen mayor mortalidad y en medio las de menor. Esta relación no es conocida por la mayoría de los profesionales de la salud y más adelante diremos por qué. En estudios muy grandes en los que se controlan todos los factores de confusión como el tabaquismo, se han encontrado estos resultados. De hecho, hay evidencia que sugiere que las personas con pesos más altos están protegidos contra algunas enfermedades. A esto se le ha llamado, entre comillas, paradoja de la obesidad. En dicha paradoja se ha estudiado que una vez que las enfermedades han sido diagnosticadas, los resultados médicos son mejores en aquellos con obesidad, aun cuando el procedimiento de diagnóstico sea idéntico. Aunque uno sea escéptico con respecto a los hallazgos de la protección que confiere el peso más alto, el hecho es que hay una clara evidencia de que no todos los individuos con pesos altos experimentan una pobre salud. En el estudio del 2016 del Instituto de Salud de Estados Unidos, se encontró que la mitad de los individuos con IMC de sobrepeso, 29% de individuos con obesidad y hasta un 16% de individuos con obesidad clase 2 y 3 eran cardiometabólicamente sanos, según su presión arterial, triglicéridos, colesterol, glucosa, resistencia a la insulina y proteína C reactiva. Entonces, vemos que los pacientes con obesidad, entre comillas, clase 1 y 2 serían los menos sanos, aunque tenemos que tomar en cuenta que la población de obesidad grado 2 y 3 es relativamente pequeña, con un 6% en la población occidental y un 5% alrededor del mundo. Podemos esperar que en ellos haya más mortalidad debido al estigma y la discriminación que presentan. Ahora, ¿qué es más importante? ¿El riesgo de bajo peso o el riesgo de peso alto? En los estudios que han seguido a 10 años a los individuos con un IMC de 18 menos, se ha encontrado el mayor riesgo de mortalidad. Otros han encontrado una alta mortalidad en individuos con pesos bajos, así que la respuesta sería que se tendría que poner atención a ellos también. Algunos autores han señalado que la gordura moderada incrementa la expectativa de vida. Se ha argumentado que tiene que ver con el tabaco, ya que su consumo es mayor en gente delgada. Sin embargo, cuando se ha ajustado ese factor de confusión, no hay relación. Otra explicación que se ha querido ofrecer es que las personas delgadas tienen alguna enfermedad escondida que no se ha detectado y que puede producir una muerte prematura. Sin embargo, eso tampoco ha sido probado. La edad tiene un papel muy importante en la relación entre el peso y la mortalidad. Entre los adultos mayores, el peso bajo ha sido asociado a un mayor incremento del riesgo de muerte.
En el estudio de las enfermeras de Estados Unidos, un largo estudio que siguió a muchísimas mujeres por muchos años, encontró que a la edad de 44 años tienes el 98% de probabilidades de vivir hasta los 54 si eres delgada y un 96% si eres gravemente gorda. O sea, prácticamente lo mismo. En la llamada paradoja de la obesidad, se ha encontrado que las personas gordas tienen menor riesgo de desarrollar algunos tipos de cáncer, enfermedades infecciosas, enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC, osteoporosis, prolapso de la válvula mitral, claudicación intermitente, hipertensión renovascular, eclampsia, diabetes tipo 1, úlcera péptica, escoliosis y suicidio. Ahora hablaremos de la diabetes tipo 2, es la enfermedad más asociada a obesidad. El mayor riesgo de padecer diabetes es la enfermedad cardiovascular, como los infartos, o sea, son las mayores complicaciones de un paciente con diabetes. La relación entre la gordura y la diabetes no se puede negar, el 80% de los pacientes con diabetes son gordos. Un dato menos mencionado es que la mayor incidencia de diabetes es en mujeres en sus 50 con una prevalencia del 60%. En un estudio de la OMS se encontró que la diabetes era 40 veces más frecuente en las mujeres con un IMC de 30 en relación con las mujeres delgadas que lo tenían de 22. Aunque los estudios no han verificado este riesgo extremo, existe una asociación en algunos estudios prospectivos. Sin embargo, la relación entre la gordura y la presentación posterior de diabetes no ha sido encontrada en todos los estudios. Entonces, ¿la gordura deriva en diabetes? Los estudios han demostrado consistentemente que la diabetes es una enfermedad de origen genético. Debido a que la diabetes es una enfermedad genética y los que la tienen son obesos, se ha asociado que los genes que causan diabetes también facilitan la ganancia de peso. También, ¿quién fue primero? Los niveles de insulina elevados son la primera anormalidad en aparecer en los pacientes con diabetes tipo 2, seguido por un aumento de peso. Las personas con historia familiar de diabetes son más pesados que aquellos que carecen de ese antecedente genético. Y este grupo es en mayor riesgo, también muestra mayor ganancia de peso a lo largo del tiempo. Las personas con diabetes mellitus en su familia tienen mayores niveles de insulina independientemente de su peso. Como sugiere el epidemiólogo Peter Bennett, la resistencia a la insulina, por lo tanto, podría ser el elemento clave que independientemente lleve a la gordura, hipertensión y diabetes y cuente para la bien conocida asociación entre la gordura, altos niveles de insulina e intolerancia a la glucosa. La resistencia a la insulina, en lugar de la gordura, puede ser el principal determinante de diabetes mellitus. Algunos estudios han indicado que las personas pesadas con hipertensión, diabetes y colesterol tienen pronósticos más favorables que las personas delgadas. Esto no significa que estas enfermedades sean benignas para esas personas, ni que se deba sugerir a las personas con diabetes e hipertensión que ganen peso. Sin embargo, significa que las amenazas para la salud y la longevidad de las personas gordas que brindan la diabetes mellitus y hipertensión se ha sobreestimado por la falla de tomar en cuenta la influencia mitigante de la gordura en estas condiciones. Desde 1960 ha habido un incremento progresivo en el IMC promedio de los grupos, así como de la prevalencia general de obesidad. Casi en imagen en espejo, las tasas de mortalidad han bajado. Las causas de muerte que contribuyen a este declive son aquellas generalmente ligadas a la gordura, especialmente infartos del miocardio y accidentes cerebrovasculares o infartos cerebrales. Si la gordura fue el mayor contribuyente a la muerte prematura, como se dice, se esperaría que las muertes estuvieran aumentando, en especial con el pico de aumento de peso que se generó en 1977. La mejor explicación es que se ha mejorado el estilo de vida, como reducción en el consumo de colesterol, grasa saturada, sodio y aumento en el ejercicio. También han mejorado los tratamientos farmacológicos para las enfermedades crónicas, como la hipertensión. Ahora, ¿hacer dieta mejora tu salud? Se dice que hacer dieta y perder peso es bueno para tratar diabetes tipo 2, hipertensión y colesterol elevado. Sin embargo, lo que se ha notado es que estos beneficios desaparecen a largo plazo, aun cuando el peso se mantiene bajo.
Si el peso se vuelve a ganar, que recordemos pasa en el 95% de los casos, estos beneficios se nulifican y se agregan los riesgos de fluctuación de peso o weight cycling. Weight cycling o fluctuación del peso se refiere a varias pérdidas y ganancias de peso a lo largo de la vida. Sobre esto hay mucha evidencia que muestra que aumenta el riesgo cardiovascular, de diabetes, fracturas, problemas de inmunidad, cáncer, etc. En otros estudios, la mejoría en los parámetros como la presión arterial no se han asociado a la pérdida de peso en sí, sino al cambio de hábitos al realizar actividad física. Un metaanálisis de intervenciones con ejercicio en pacientes en riesgo de hipertensión encontró que la cantidad de peso perdido no se asociaba con la mejoría de la presión arterial. Lo que sí tenía relación era la implementación de actividad física. Entonces, ¿la hipertensión resulta directo de un exceso de grasa corporal? Más bien se ha encontrado que el weight cycling sí tiene relación con el desarrollo de la enfermedad. En animales gordos con peso estable se ha encontrado presiones arteriales normales. Hay estudios en humanos en los que se ha encontrado una disminución en la presión arterial seguida de la restricción calórica, lo que ha llevado a varias guías a recomendar la pérdida de peso para el tratamiento de hipertensión. Sin embargo, hay muy poca información a largo plazo. Se ha mostrado un rápido rebote en los valores de presión arterial después de que se consumen las calorías normales adecuadas. Un reporte de los efectos de la recuperación del peso después de su pérdida mostró incrementos en la presión arterial, así como en el colesterol, triglicéridos y glucosa. Se han encontrado resultados prometedores en el tratamiento de hipertensión con ejercicio, restricción de sodio y manejo del estrés. En relación a diabetes, muchos estudios han investigado los beneficios a corto plazo de los programas de pérdida de peso con dietas restrictivas. Los autores han encontrado que la aparente mejoría de los factores de riesgo se presenta en la fase inicial de la pérdida de peso y temprano en el mantenimiento. Una revisión de estudios clínicos controlados de pérdida de peso y diabetes mellitus mostró que hay mejorías clínicas inmediatamente después de haber iniciado el programa de pérdida de peso. Pero el seguimiento a 6 y 18 meses mostró un deterioro hacia los niveles iniciales, aun cuando el peso se mantenía. En un seguimiento a un año, se encontró que los pacientes estaban con peor estado de salud. En un estudio prospectivo de la relación entre la pérdida de peso y los cambios de mortalidad en pacientes con diabetes, encontró que aquellos que perdieron más peso tenían mayor, no menor, riesgo de muerte. Para los pacientes con diabetes mellitus con sobrepeso moderado, o sea, un índice de masa corporal de menos de 26, la pérdida de peso triplicó la tasa de mortalidad. También se ha estudiado si la pérdida de peso previene la aparición de diabetes mellitus. Muchos estudios prospectivos sugieren que la ganancia de peso precede a la aparición de la enfermedad. Sin embargo, otros estudios no muestran lo mismo. En todas las categorías de IMC, la pérdida de peso se asoció a mayor desarrollo de diabetes que aquellos que habían mantenido un peso estable. El colesterol en sangre también está débilmente asociado al peso corporal de una persona. Incluso en los pacientes con los valores más altos de índice de masa corporal, seleccionados para cirugía bariátrica, no mostraron niveles altos de colesterol. Al parecer son más importantes algunos factores dietéticos. Una dieta alta en grasa y baja en fibra y verduras puede llevar por mecanismos separados e independientes a un aumento del peso o incremento del colesterol. De manera similar, el sedentarismo de manera independiente promueve ganancia de peso y aumento de colesterol. Esto último es importante decir que está probado en poblaciones grandes, no se refiere a individual, es decir, no todos los individuos que realicen esas acciones van a terminar forzosamente con un peso alto y con colesterol alto. Otra pregunta frecuente es la relación entre arteriosclerosis y gordura. La evidencia es contradictoria. En algunos estudios se encuentra mayor prevalencia de enfermedad coronaria en sujetos gordos. Sin embargo, eso, como ya vimos, se podría explicar por el weight cycling. Dos revisiones concluyeron que no hay relación consistente entre la grasa corporal y la enfermedad cardíaca. Hacer dieta con restricción de calorías se ha encontrado que tiene consecuencias negativas como efectos adversos en las funciones cognitivas y en la imagen corporal. Se asocia a humor negativo, depresión, atracones, aparición de trastornos de la conducta alimentaria y además aumenta la preocupación por comida y el comer.
Además, involucrarse con estrategias de peso peligrosas pueden llevar a problemas de la salud. Por ejemplo, intentar perder peso con pastillas para adelgazar, entrar en hambruna, hacer dietas que restringen categorías de alimentos, cirugía bariátrica, uso de hormonas tiroideas, purgas, laxantes, diuréticos, vomitar o hacer ayuno, se ha asociado con trastornos de la salud física y mental. Como mencioné anteriormente, estar muy delgado sí es peligroso. Para probar esto tendría que haber evidencia de que la ganancia de peso en las personas muy delgadas disminuye el riesgo de muerte. Y los hay. En el caso de anorexia nerviosa, la ganancia de peso es necesaria para el tratamiento y para salvar la vida. El mismo caso ocurre con la desnutrición calórico-proteica. En los adultos mayores que se han integrado a un programa de ganancia de peso, aquellos que incrementaron su peso por lo menos 5% mostraron menos tasas de mortalidad y una longevidad extendida. También disminuye la incidencia de caídas y recurrencia de infecciones. ¿Por qué si existe toda esta información sigue habiendo escepticismo con respecto a que la gordura no es un riesgo para la salud como se nos ha enseñado? Una posible explicación es el sesgo que se genera porque los estudios que muestran esos resultados son menos citados o referenciados que los que muestran lo contrario. Los artículos que describen a la gordura como extremadamente peligrosa son citados más extensamente en la literatura escolar que su equivalente, que arroja conclusiones diferentes. Esto puede verse en los medios de comunicación cubriendo estos resultados médicos, en los que se presta atención excesiva a los reportes de que la gordura es riesgosa y no se informa sobre la extensa evidencia contraria. La idea de que la obesidad per se no es un predictor de salud va en contra de décadas de dogmas médicos y así, a pesar de la gran calidad de evidencia que existe, los científicos pelean en contra. Otra explicación es que el cambio de paradigma es difícil. Un paradigma es un conjunto de teorías que se aceptan sin cuestionar y que suministran la base y modelo para resolver problemas. El paradigma centrado en el peso ha imperado por décadas y cuando se enseña esta información mostrando que es un paradigma erróneo, es difícil de aceptar. Cambiar de paradigma significa primero que todo lo que has hecho como carrera de vida y de estudio está mal fundamentado y además hace daño. Y eso no es difícil de reconocer. Por otro lado, significa el ingreso de muchas personas y no es fácil decirle adiós. Leí en un artículo que decía que seguir prescribiendo pérdida de peso, nombrando a la gordura como una enfermedad, se parece a cuando se practicaban las flebotomías. En esa época, cuando la gente tenía fiebre y le provocaban que sangrara, esto disminuía la fiebre. Por mucho tiempo, esta fue una práctica común y aceptada. Después se dieron cuenta de que la razón por la que le bajaba la temperatura era porque ese cuerpo entraba en estado de choque y aumentaba el riesgo de morir. Además, se descubrieron formas más seguras y efectivas para disminuir la fiebre. Actualmente ya existe evidencia suficiente de que hacer dieta no soluciona el problema de peso y de que el peso no es riesgoso en sí. Entonces, ¿qué tendríamos que estar haciendo? Una vez escuché a una investigadora decir, lo que quieras, pero no hagas dieta. Primero hay que reconocer que el peso alto no es una enfermedad, y menos que tiene que ser erradicada. Ya en otro episodio hablaremos de en qué momento se le decidió nombrar a la obesidad como una enfermedad. Pero en resumen, era porque le convenía a la industria farmacéutica. Después de ver y entender que un cuerpo más grande no necesariamente significa que vayas a enfermar y menos que vayas a morir por esa causa, puede tranquilizarte un poco. Claro que vamos a enfermar y morir, pero la gordura no significa que te estén dando un empujón. Una vez más, quiero repetir que la conclusión de este episodio no es que todos se pongan a engordar. Es importante ver más bien que las modificaciones forzadas a la constitución corporal, hacia arriba o hacia abajo, puede ser peligrosa. ¿Qué pasa si lo que yo quiero es incrementar mi salud? La evidencia señala que cambios en hábitos influyen en que haya un mejor estado de salud, como dejar de fumar, hacer ejercicio, comer verduras, frutas y disminuir el estrés. La realidad es que tampoco esto es algo que todos podamos hacer. Es muy importante situarse en la realidad de un individuo. Puede realmente hacer ejercicio cuando sale a las 4 de su casa, hace 3 horas de ida, sale a las 8 y 3 horas de regreso. Puede realmente incluir verduras y frutas cuando en su localidad no se venden.
Tampoco podemos hacer juicios de valor sobre las personas que no pueden implementar estos, entre comillas, hábitos saludables. También es importante velar por la salud mental. Las personas gordas tienden a tener más depresión y ansiedad, y la explicación no es que la grasa de alguna manera te ponga triste, sino que la discriminación y el estigma afectan el autoestima y la imagen corporal, además de que generan menos oportunidades, violencia, burlas, poca atención médica y de mala calidad. Entonces, contestando, ¿ser gordo aumenta el riesgo de que enfermes y mueras? No, definitivamente no, y la evidencia lo respalda. Lo que tendríamos que hacer para aumentar la calidad de vida de las personas gordas y cambiar las políticas públicas discriminatorias contra la gordura, educar sobre la gordofobia y sus daños, denunciar el bullying y la violencia contra las personas gordas y trabajar porque el acceso a la salud sea general y más alcanzable a la población. Me despido deseando que este episodio te ayude a disminuir tu ansiedad y miedo si eres una persona gorda y que si estás en el camino de sanar la cultura de dietas, no caigas en el discurso de es por tu salud. Si deseas tener una cita conmigo, puedes entrar a mi página www.nutricionquelibera.com y deja tus datos. En esa página también está la parte de suplementos, las preguntas más frecuentes con respecto a la consulta y un blog muy completo de suplementación. Tampoco olvides seguirme en Instagram y Facebook como Nutrióloga que Libera. Nos vemos. Nutrición que Libera, un programa en el que hablamos de bienestar fusionando medicina, nutrición y psicología, donde no nos centramos en el peso y les decimos adiós a las dietas.